chamacos, ya estamos en Debatitlán. ¡Uy! ¡Cuántas cosas! Si la mañana fue sustanciosa, nada más lo que va corriendo de la mañana, la semana, pues qué les digo, ¿no? Emilio Lezama, el dandy de la opinión. Muchas gracias, qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Julio Hernández. Mucho gusto, gracias. Oye, Saludos. te felicito, que vi ayer a tu chamaco. Ah, sí. A tu hijo. Sí, Julio Alejandro. Sí, que lo agarraron las cámaras de Russia Today. Sí, allá. Ayer por lo de Assange en Londres. Y ahí va el Junior, Julio, en un inglés de no mames. Británico. Con cara de talibán, el cabrón, o sea, metiéndole candela y la chingada. Y mira el niño. Ay, Dios mío. Imagínate, algo salió de los Hernández ahí, cabrón. Pues sí, sí, así es. Te felicito. Muchas gracias. Qué muchas animalazo creciste, qué bárbaro. Sabina Berman, Hola. la reina de los tablados. Hola, viernes. Bueno, Qué gusto de verte. Mauricio Merino, ¿cómo estás? Muy contento de estar esta mañana con ustedes. Comentamos aquí que ya te había regresado al asunto de la reconstrucción de la ciudad. Estoy en el Consejo Consultivo. Del Carlos. mismo que Es exacto. renunciaste. No, renuncié a la Comisión A de la Reconstrucción. comisión, es cierto. Esta vez invitaron a nosotros, una invitación a nosotros a integrar el Consejo Consultivo y por supuesto que aceptamos. Me dio mucho gusto. Gracias. Me dio mucho gusto porque me acuerdo de aquel adiós. Sí. De sí. cuando no se sabía dónde habían quedado los dineros. No sabía con precisión, pero desde luego no en la reconstrucción. Se Exacto. llevaron mucho dinero fuera de la reconstrucción. No había más que denunciarlo. Sí, Así y es. fue una muy buena cosa verte de nuevo, de regreso a la instancia Sí. de la reconstrucción, Sí. con nosotros incluidos. Ahí estamos. Felicidades. Gracias, Broso. Felicidades para todos. Gracias. Oigan, esta semana tenemos la Guardia Nacional, tenemos las fuentes que se le piden a los medios, tenemos los medios públicos con un gran criss cross de opiniones y responsabilidades, tenemos el Baester regresando con todo. ¿Con qué quieren que... ¿Qué les place más? ¿Qué les divierte más? Acuérdense ustedes que estamos en este debate que no tiene reglas. Es hasta que alguien se canse o alguien salga. bueno, pues empecemos con los medios y las fuentes, ¿no? Es un debate al que invita el presidente, ¿no? El presidente dice, pues el periódico Reforma publicó una carta que fue filtrada al Reforma y es solo una parte de una carta. Y ¿por qué no revela sus fuentes? ¿Quién se las dio? Y después agrega, la transparencia debe ser del gobierno y también de los medios. Nadie debe de tener privilegios. Y por fin añade, esto es un buen debate, ¿no? Bueno, yo creo que hay que decirle al presidente rápidamente que no es un buen debate. No es un buen debate precisamente ahora. Este debate se dio hace un siglo. Y quedó muy claro que los periodistas deben tener el derecho a ocultar sus fuentes para protegerlas. Y si no es así, pues ya no hay periodismo que le pueda decir la verdad al poder, a los distintos poderes, al gobierno, al crimen organizado, a los políticos en general, a los empresarios, a los billonarios. Decía George Orwell que el gran periodismo publica las verdades que los poderosos quisieran que quedaran ocultas. Y lo demás son relaciones públicas. Claro. Bueno, pues para que el periodismo pueda capturar esas verdades que los poderosos quieren ocultar, el periodismo debe tener el derecho de mantener secretas a sus fuentes. Y yo creo que no hay más. Y además... Ahora, Así es, adelante. perdón, es que hoy en la Sí. mañana Jorge Ramos estuvo en la conferencia mañanera y vuelve a insistir sobre el tema, él además siendo un colaborador histórico del periódico Reforma, y parece ser que Andrés Manuel dice esto, o cuando lo dijo originalmente, en uno de los clásicos contextos donde realmente va improvisando, porque hoy lo que dice es que finalmente no va a pedir las fuentes a los periódicos, que siempre no era necesario, que lo que él quería era construir un debate alrededor de la idea que él quiere además imponer de este liberalismo y conservadurismo, pero que va a respetar siempre la libertad de expresión
y que en ese sentido, si no quieren dar sus fuentes, están en todo su derecho de no darlas y que no hay ningún problema. Entonces, a mí me parece... Además, la ley asiste a eso, ¿no? Bueno, evidentemente la ley y el sentido común. Claro. Vaya, creo que el periodismo en un país como México, donde ha sido tan agredido históricamente por el poder, donde el verdadero periodismo es secluido, atacado y acosado todos los días, pues si no tienes tú la posibilidad de al menos defender ciertos anonimatos de la información y demás, no puedes ejercer periodismo real en México. Entonces, creo que eso queda evidenciado. Lo que es cierto es que Andrés Manuel nuevamente en sus conferencias de la mañana impone pauta de temas de discusión en algo que parecería que improvisa, que no está planeado en ningún guión y sin embargo nos tiene varios días hablando sobre ello. Entonces, a mí me parece que esto resalta la increíble capacidad que tiene Andrés Manuel de construir discusión pública donde no la hay y donde ni él mismo la había realmente pensado construir, ¿no? Es decir, la respuesta de Jorge Ramos hoy me deja en claro que él improvisó su solicitud de las fuentes al Reforma y ahora pues se da cuenta que no iba por ahí y dice, bueno, entonces no, y ya. Como si no pasa nada, ¿no? Un día pido fuentes a los periodistas, los pongo en riesgo, digamos, su profesión, y el día siguiente digo, bueno, no. O le regalas una gran materia a Jorge Ramos, que sabe preguntar, para formular una pregunta que te ponga en medio. Oiga, presidente, no abunda, no suma que usted ataque a la prensa en un país donde es peligroso, es mortal hacer periodismo. No sirve mucho que usted ataque a la prensa o que ande pidiendo fuentes, así lo dijo, o que ande pidiendo fuentes, porque era muy fácil. Si usted da a conocer la carta que mandó España, pues el Reforma no se pone a buscar a ver quién la filtra o a ver de dónde la consigue, tan fácil como eso. O sea, como tú dices, improvisando, le regalas a alguien que el próximo viernes te va a hacer una pregunta que se llama Jorge Ramos y va a aprovechar el balón, por si ya se te había olvidado, estrellarlo otra vez. Sí, hay un tono destemplado y equívoco y lamentablemente recurrente en el presidente López Obrador de tocar temas de prensa como si hubiese una especie de renacimiento de una postura de control de los medios y de su operación cotidiana. Eso es muy preocupante. A mí me parece que es uno de los errores que comete cotidianamente en la mañanera, tanto la división de la prensa fifí, que a mí me parece que es una equivocación completa, conceptual, táctica y además histórica. Es decir, por más recurrencia que se quiera hacer a los momentos de la prensa maderista que cometió infamias contra el apóstol de la democracia, la realidad de hoy es una realidad en la cual existe un gran número de reporteros que luchan cotidianamente por sacar adelante su información y no solo eso, también para superar las limitaciones, los condicionamientos y los intereses de sus jefes de información, de sus directores, subdirectores, editores, que con mucha frecuencia esa élite es la que entra en convenios y arreglos explícitos, implícitos, por arriba de la mesa o la mayoría de las veces por abajo de la mesa, en una relación corrupta histórica que yo creo que el presidente López Obrador debería de seleccionar muy bien cuáles son los depositarios de sus enojos y de sus advertencias. Hay además la incongruencia de que mientras se combate a la infantería del periodismo y mientras se ofende y se coloca en una situación difícil a quienes cotidianamente ejercen el oficio de reporteros, al mismo tiempo se privilegia y se incorpora a consejos asesores y se les dan grandes negocios a los dueños de las principales empresas de medios de comunicación, como Televisa, como Televisión Azteca, como muchos empresarios que están metidos en todo ese asunto. Y por otra parte, me permito recordar al presidente López Obrador y a quienes hoy mucho critican desde el ámbito del nuevo poder público al periodismo, que ellos mismos ejercieron con mucha frecuencia la filtración de informaciones frente a las cuales jamás hubieran permitido que se nos pidieran las fuentes a nosotros de ninguna manera. Es una práctica común, respetada y aceptada en el periodismo, el que podamos valernos de filtraciones y de informaciones que a veces con el sentido claro de golpear al adversario da
alguien una fuente de información, pero que eso no invalida el sentido de interés público Julio, que porque cada medio debe de mantener. Andrés Manuel confunde al periodismo con un partido político. O sea, los mete en la misma categoría. Él dice, si nos exigen transparencia, entonces ellos Claro, tienen que transparentar. claro. Es un muy error, diferente es un la error. función del periodismo que la del Incluso partido. tuvo un lapsus lingüe esta Sí. mañana, por cierto, el debate con Jorge Ramos. También es cierto Yo lo que nada dice más Emilio, quisiera, que antes- dijo Reforma es un partido. Sí, dijo un Sí, partido. sí, en lugar de- no, Corrige, no dice, es la- perdón, pero bueno, sí no es un partido, lapsus. como si Está fuera un diciendo partido. son los conservadores, lo ha dicho ya varias veces. Nada más Sí. antes de tu intervención quería agregar algo. Es precisamente la misma razón por la cual el movimiento Me Too mexicano de las redes está manteniendo en el anonimato a las denunciantes, por las mismas razones que el periodismo cuando revela asuntos Son fuentes. del poder, no da los nombres de las fuentes. Bueno, por miedo a la venganza, ¿no? Que Sí. sean afectadas las mujeres que están denunciando. Nada más lo quería mencionar. Y está además en medio la detención de Julian Assange, que algo de Sí. simbólico Sí. tiene a Sí. propósito de todos estos temas. Efectivamente se trata de ese debate, de ese mismo debate. Sí. Ujú. La necesidad, yo coincido con lo que aquí se ha dicho, la necesidad de revelar la información, de cuestionar al poderoso. Y aquí se le escapa otra categoría al señor presidente de la República, porque equipara la idea de la transparencia que debe En el gobierno. imponerse al Estado, a cualquier poder público, como si equivaliera a la transparencia que se le debe pedir a cualquier otro individuo en el Estado y sobre todo a los medios de comunicación. Es una trampa retórica, la Y no hay- verdad. no hay El una- Estado tiene obligaciones singulares de transparencia precisamente porque son los dueños del poder político. Y los periodistas tienen la obligación de revelar hasta donde se pueda y por todos los medios que tengan a su alcance cómo actúa ese poder político. No funciona como una especie, vamos a llamarle transición mental, de haber estado tantos años en la oposición, Sí. con el discurso y con la consigna de la oposición, hasta que te tienen que recordar que ya eres poder. Ahora hay otra cosa. Porque incluso textualmente ha sido, nosotros les vamos a dar los apoyos directos porque el gobierno no funciona. Hasta que te dicen, oye, es que el gobierno eres tú, cabrón. Sí. El gobierno eres tú. Y creo que a la hora de improvisar, lo que subsiste en la improvisación es aquel viejo espíritu que ya no te sirve porque eres poder. Ya Sí, habíamos comentado. Es eso y la voluntad de concentración de poder, ¿no? O sea, para el poderoso es mucho más fácil la existencia y la operación si no hay una prensa que está metiéndose en Un los enemigo. entretelones y revelando cosas que el poder no quiere que sean reveladas. Yo creo que también tiene que ver con la voluntad de concentración de poder del presidente. Ahora, Jurídicamente, siempre- perdón. Pero es que siempre ha tenido una mala relación con mucha de la prensa mexicana, incluso cuando era oposición. Y tenía estos bandazos, me acuerdo perfectamente, que criticaba muy fuerte al Reforma, hasta que en esa famosa encuesta del 2012, que lo ponía a 2 puntos, faltando un mes para la elección, dijo, maravillosa encuesta, ¿no? Pero lo había veniendo criticando un periódico que además es paradójico, porque Lorenzo Meyer, Miguel Ángel Granados Chapa, tuvieron durante años su casa en el periódico que ahora critica. Germán. Germán, de esa gente que Pero ¿por qué sacaron al doctor Lorenzo Meyer del Reforma precisamente cuando asciende al Y a poder José el Goldenberg? candidato de Lorenzo Meyer? Hay que preguntarse. Sí, pero la pelea de ¿Qué está Reforma haciendo con el López Reforma? Obrador ¿Qué está es haciendo el histórica. Reforma? Es No, histórica. ¿qué están no es- haciendo todos los muchos medios muy importantes acomodándose a los nuevos momentos? Claro, Sí, pero son- el Reforma se está acomodando como el periódico de la oposición, sin duda. A lo mejor es lo que quiere vender. Sí, Sí, bueno, y además, Es de claro. manera natural, el periódico Reforma es un periódico de origen empresarial, con un sentido empresarial y con un posicionamiento que es para recurrir al viejo esquema de la geometría política, que es cargado a la derecha, con una apertura a las diversas voces, lo cual es muy agradecible. Su página de opinión tiene opinantes verdaderamente valiosos y brillantes, y con un manejo informativo que diariamente busca tener algún dato, alguna noticia, aunque sea muy local, aunque sea
muy secundaria en el escenario nacional, pero que le dé privilegio en fijar agenda política. Siempre tiene un hecho que genera algún tipo de discusión. A mí me parece que es un periodismo rescatable, un periodismo hecho muy al estilo estadounidense, con los periodistas que no aceptan invitaciones a comer de nadie, lo cual debería ser la regla, pero en un escenario político y periodístico mexicano tan hecho a la costumbre de la interacción corrupta entre los políticos y los periodistas. La relación pública. Es una relación pública que históricamente ha sido así. Yo creo que el propio presidente López Obrador debería ser asesorado por quienes están cerca de él acerca del umbral de exposición a la crítica pública que el gobernante está obligado a respetar. El umbral de la exposición ante la crítica es legalmente, jurídicamente reconocido en varios países y también en México. No es lo mismo el ciudadano de a pie o el periodista que expresa su punto de vista. Ese punto de vista y esa opinión no puede ser comparable con el aparato mediático, político, que puede tener el poderoso para aplastar, para distorsionar esa voz de quien la levanta legítimamente en contra del poder. Entonces creo que ese es un punto. Ahora, para ayuda de memoria, nada más, yo sí quiero recordar que todo este debate se genera por la filtración de la carta que envía el presidente al rey de España y al Papa. En este caso nos centramos en el rey de España, pero todos vimos el video grabado por el presidente y por su esposa, en el que anuncia en Comalcalco que ha enviado una carta al rey de España y al Papa para que se disculpen por o sea, él inicia la nota. Él lo dice en un video. Y cancela un acto con marinos, que era de Y condecoración, cancela que un acto incluía al que propio incluso secretario de genera Marina. un conflicto. Sí, pues claro. La lógica, digamos, de los protocolos de la Marina, efectivamente, para ir a dar esa nota. Y ahora gira, tiene razón Emilio Lezama, con esta capacidad de comunicación política que tiene el presidente, ya nos atrapó en un debate sobre una filtración de la que el culpable es el periódico Reforma. No, pero peor, si él lo dijo. Peor, porque además responsabiliza al momento dado al gobierno de España. Así Es grave que todavía. sería, No solo eso, le llama al gobierno, lo acusa de no tener suficiente autoridad moral el gobierno de España en caso de que hubiera salido la filtración del gobierno español. Son palabras impropias de un presidente de la República. Y no solamente eso, sino es una gran paradoja porque lo que él está diciendo es los medios tienen que ser mucho más transparentes, revelar fuentes, y el problema de origen es que el gobierno no es transparente y no revela la carta. Claro. O sea, si tú revelas la carta, entonces nadie tiene que revelar fuentes ni mucho menos. O sea, si tú eres transparente y haces las cosas con los protocolos que se debe, que debe ser un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se envíe a su equivalente en España, y lo haces de forma transparente, entonces no necesitas revelar ninguna fuente. Si hace ¿no? 2 meses le avisas a toda la gente que le vas a regresar la escolta a Felipe Calderón porque te acaba de mandar una carta donde es urgente que se tomen decisiones para la seguridad de él y de su familia, y dices que eres responsable también de esos mexicanos, de todos, pero también de ellos, y que vas a devolver un piquete de 8 soldados, a lo mejor hay polémica, pero finalmente dices, bueno, es su trabajo y tiene que cumplirlo. Pero si no lo avisas y sales después de una carambola donde todo el mundo se entera y dices que no lo dijiste porque te pareció de mal gusto. Y si un medio de comunicación en ese momento se hubiera enterado de la carta y la hubiera publicado con firma o sin firma de la solicitud de Felipe Calderón, habría sido nota y habría sido un éxito legítimo de cualquier medio de comunicación. Y otro punto, si todavía hay tiempo de decirlo, en el debate que sostuvo esta mañana con Jorge Ramos, hubo un intercambio con Ramos de cifras sobre el número de muertos. Donde Que no sabía las cifras que toma Jorge Ramos se desprenden de la información oficial ofrecida por el gobierno mexicano. Y que él desconoce, Andrés Y Manuel. el presidente lo niega e invita a Jorge Ramos a revisar Tiene otros datos. esas cifras porque dice que tiene otros datos. Bueno, a lo que voy es a que, a propósito de transparencia, sí tenemos que exigirle con mucho más énfasis al señor presidente que las cosas que diga en la mañanera tengan respaldo en datos oficiales. Pues sí. Siempre con fuentes constatables y no nos atrape en este debate de filtraciones. Ya se dijo,
para que no haya filtraciones, muy bien, danos, señor presidente, toda la información. Ahora, el problema Sí, de los sí. consejos de Mauricio de Julio, de que le den consejos y de lo que lo asesoren, es que, bueno, justamente hemos visto que el estilo de gobernar desde el presidente López Obrador no permite eso. Entonces estamos cayendo en deseos implausibles, que haya cifras reales en sus mañaneras y que obtenga, digamos, apoyo de consultoría de gente cercana a él sobre ciertos temas, es justamente lo que no Bueno, hace Andrés déjame Manuel, ¿no? dar otro consejo implausible al presidente. Sí. Hay algo que se llama exceso de exposición al público. Sobreexposición. Yo Pues creo sí. que sí, Saturación. ojalá va el consejo implausible, que hubiera una mañanera a la semana y durara 2 horas, porque sí creo que estamos platicando demasiado laxamente con el presidente. Creo que el presidente se ha relajado en exceso y ya nos platica de lo que ahorita se le está ocurriendo, lo que se le ocurrió hace 2 minutos, lo que se le ocurrió ayer cuando platicaba con Beatriz. Remembranzas Sí, históricas. Sí, pero también quiere creo que instrucciones, es muy ¿sabes? distractivo. El gabinete, Ve el todo el mañanero gabinete para- ve Lo la sé. mañanera porque Da instrucciones que tengo no les ha dado en noticias- persona. así Sí, es. claro. tengo noticias de que así también gira instrucciones. Bueno, por eso, al gabinete, una a vez través a de la la semana, mañanera. los ¿Sabes por qué lunes. los secretarios, la gente del gabinete, es muy difícil que quiera dar entrevistas Claro. en la mañana? Porque Porque no va a ¿qué decir tal? el Claro, presidente. pues sí. ¿Qué claro. tal si el presidente dice lo contrario? Como el subsecretario de Hacienda, que Sí, ya van que 2 ya veces lleva que lo 2 contradice. Porque además en la desmentidos. mañanera se vuelve tan laxo que dices, mira, si nos equivocamos de alguna cifra, pues ahí le vamos corrigiendo durante el día. ¿Y Ebrard sí renunció o no renunció como secretario Pues de...? no se sabe, pero Relaciones evidentemente ha tenido una conducta política de bajo perfil. Los asuntos internacionales han sido manejados con un estilo que creo que iría difícilmente con la forma de ser de Marcelo. El tema de la carta a España y al Papa parece que fue manejado fuera de su órbita y con unas consecuencias que él Como lo de canciller- Bernardo. Como lo de Bernardo, como todo eso. Entonces tenemos un canciller de bajo perfil cuando él de manera natural quiere ser de extraordinario perfil, y tenemos a un personaje como Marcelo Ebrard que solo está como una especie de florero diplomático. O dicen ¡Guau! Buen traductor. De traductor. De traductor, traductor de lujo. Vamos a un corte y vamos a ver, ahorita acabamos con el tema de Marcelo Superstar, que no sabemos cómo va a acabar la película, pero hay todavía muchos temas ligados a estos que son una maravilla. Esta semana ha sido muy rica, en el sentido que lo quieran tomar. Seguimos con Debatitlán. ¡Órale! Debatitlán. Nuestra misión es descubrir la nueva música de México, Latinoamérica y el mundo. Un lugar donde John Coltrane, Lou Reed, Can y Fela Kuti hacen el eclecticismo total. Porque hay que regresarle la música a la radio. Soy Martín Delgado y todos los días de 11 a 2 de la tarde voy a estar en vivo aquí, en Aire Libre 105.3, la nueva radio de la Ciudad de México. Crear desde la radio una conversación que reúna artistas, creadores y críticos. Toda la cultura que nos hace ciudad. Soy Ilana Sod y nos escuchamos de lunes a viernes de 9 a 11 a.m. por Aire Libre 105.3, la nueva radio de la Ciudad de México. Medita México presenta todos los lunes y miércoles a las 6 de la mañana, en vivo, la meditación de Aire Libre 105.3, la nueva radio de la Ciudad de México. Esta semana en Aire Libre. Viernes 6 p.m. Post Avenue, 8 p.m. James Buxton, 10 p.m. Dimitri Berserk. Sábado, especial Record Store Day, 6 p.m. Georgetown, 7 p.m. Hola Wave, 8 p.m. La Roma Records, 9 p.m. El Club del Rock and Roll, 10 p.m. Chess Nobody. Esta semana en Aire Libre 105.3, la nueva radio de la Ciudad de México.
Regresamos. Debatitlán por aire libre. Chamacos, regresamos a Debatitlán y estábamos durante el corte mientras ustedes estaban lavando las manos, desayunando, trabajando, incluso soñando y durmiendo. Estábamos platicando acerca del fenómeno de las mañanas. Y este fenómeno de las mañanas, si nos siguen en este mañanero, lo hemos platicado y lo hemos platicado a fuerza. Justamente lo que están platicando las figuras de Debatitlán. El tiempo. Platicábamos y recordábamos cuando era jefe de gobierno Andrés Manuel, las mañaneras fueron un recurso estupendo para él, porque evidentemente era opositor al presidente de ese tiempo, que era Vicente Fox. Lo vemos en la retrospectiva, Vicente Fox un clientazo de primera para algo así, pues, porque realmente Andrés Manuel se dedicaba a destruirle o a construir la agenda del día. Y viceversa, ¿no? Y viceversa, pero había esta liga de tensión en melodramático, ¿no? Pero ahora que es el poder, pues entonces tiene que buscarse villanos y tiene que buscarse enemigos para crear estas ligas de poder, pero que no puedes hacer tan fácilmente desde la presidencia de la República, no de México, de ningún país. Supuestamente que estás gobernando para todos y no puedes agarrarte un villano todos los días, o no puedes linchar a alguien, aventar a la plebe, a alguien, o el prestigio de alguien, porque no te alcanza para todos los días, pero tienes que tener rating diario. Bueno, y es el gran desgaste. Yo vaticinio que el rating va a bajar, va a ir bajando, y entonces va a tener el presidente que inventar nuevas formas para la mañanera. Puede ser dictar allí justicia a los presentes. Yo supongo que van a empezar a aparecer víctimas de distintos la corte de agravios. Sí, la corte de los milagros, o la corte del rey Salomón, que delante de todo el pueblo israelita hacía justicia y tenía recursos muy, muy dramáticos para imponer la justicia, y todo el mundo estaba atento, porque si no va a bajar el rating. Y después también este mañanero de la corte del rey Salomón bajará de rating. Fuera lo importante de la mañanera. Yo de veras, mi consejo al presidente, que sé que desoirá, es bajar el ritmo de las mañaneras, la frecuencia, lo largo de las mañaneras, lo dramático. Pues sí, está lleno de detalles y de cosas interesantes. Hoy veíamos ahí en el escenario de la mañanera ese predominio del verde olivo, del uniforme en la Guardia Nacional, que es otro de los temas importantes de esta semana. Una Guardia Nacional que desde mi punto de vista entra en la circunstancia de que es un militar en activo quien llega a comandarla, y se habla como si el esfuerzo del aparato mediático del gobierno federal se enfocó ayer en subrayar la palabra o la frase "en proceso de retiro", a insistirnos en que el general Luis Rodríguez Bucio es un general en proceso de retiro. Hoy es un militar en activo, y quien está además en esta Junta de Coordinación Interinstitucional, que recuerda las juntas de jefes de Estado Mayor de todos los aparatos militares de siempre, está integrada por un general que también está en proceso de retiro, pero es un militar en activo. Claro. Es decir, y además el propio Alfonso Durazo da una conferencia de prensa en la que dice que ni siquiera tienen por qué solicitar licencia, que seguirán como militares en activo, porque de otra manera nadie del Ejército ni de la Marina querrá pasar a integrar la Guardia Nacional. Los resultados están por verse. Yo creo que los mexicanos en general apostamos, tenemos la expectativa de que esto funcione, lo deseamos vehementemente, patrióticamente. Ojalá y esto
camine en el sendero que se piensa que puede ser positivo. Eso lo deseamos todos. Pero los indicios son de una militarización, de una distorsión tramposa del sentido original de lo que se aprobó en aquella aprobación unánime en el Senado, de que hubiera un mando civil. Sí. Porque hoy lo que se nos presenta es una militarización abierta y es el mismo esquema de Felipe Calderón, continuado por Enrique Peña Nieto, y ahora con diferente uniforme, con diferente etiqueta y con una presunta doctrina distinta, pero en los hechos es lo mismo, y esperemos que esta militarización no signifique una mayor producción de violaciones a los derechos humanos y, lo más preocupante para mí, una mayor cesión a un poder militar que hoy está creciendo y está frente a nosotros de una manera clara. Habrá que agradecerle al presidente de la República, Broso, que nos ha puesto en consenso pleno esta mañana a todos, cosa poco frecuente. Gracias, Andrés Manuel. En nuestros debates. Gracias, presidente. Sí, gracias, señor presidente. ¿En qué nos ha puesto en consenso? Estamos hasta donde te he seguido, he estado de acuerdo contigo, querida Sabina, pero puedes disentir de mi última afirmación. Ahora vamos a disentir que todos. sea divertido. Estoy en desacuerdo con estar de acuerdo contigo. Es que yo estoy en desacuerdo con estar de acuerdo con Mauricio. Yo no entiendo a mis amigos que objetan un mando militar a la Guardia Nacional. Un matiz, decía, perdón, Sabina, sí. Es que es verdad lo que está diciendo Julio. Quedaba clarísimo que se trataba de un militar. El propio presidente dijo en alguna de estas mañaneras que en todo caso nombraría un militar, pero que ya no estaría en activo. Sí. Lo que se pactó en el Senado, lo que se discutió, fue una reforma para poner a un militar, sí, pero que no estaría en activo. Aquí lo único que se ha dicho, y que yo coincido plenamente, es que a pesar de eso, el señor presidente pone a un militar que está en proceso de retiro. Sí. Todo lo demás lo podemos discutir. Y mira, Mauricio, pero eso es sin duda perdón que lo diga así, es una tomadura de pelo. Pero aquí, abundando en lo que dices, Mauricio, Animal Político da a conocer que los senadores eliminaron una línea muy importante en el dictamen de la Guardia Nacional de un día a otro. Sí. Y es justamente, aquí está el numeral número 7, que dice, decía en principio, los requisitos que deberán cumplir sus integrantes, entre los que deberá estar no encontrarse en servicio activo en las Fuerzas Armadas permanentes. Sí. Esto, durante la noche, desaparece. Y dice ahora, los requisitos que deberán cumplir sus integrantes conforme a las leyes aplicables. Sí. Leyes que todavía no existen. Exactamente. Pero incluso aquí cuando hablamos de la Guardia Nacional. Hay un artículo 21 constitucional. Exacto. Y la Constitución está vigente. No, perdón, en eso no hay ninguna duda. Se pactó un jefe distinto, un comandante distinto de la Guardia Nacional. Pusieron un militar. Así es que tienes que estar de acuerdo. Pero si nos vamos y el Estado Mayor. Seguramente aquí la producción tiene la memoria de Batitlán y podrá encontrar la cita textual, pero acá se dijo que de todos modos iba a ser un militar, era muy probable, y que iba a ser no en activo, y que el truco iba a ser que se retirara en el proceso de su elección, y es lo que está sucediendo exactamente. Tal cual. Pero ¿por qué? Pero hablemos cual no le quita la lógica de trampa. Claro, pero hablemos de por qué la necesidad de que sea un mando civil. Yo de verdad no lo entiendo. Es como poner a un ingeniero químico al mando de un hospital. ¿Qué quieren los que quieren un mando civil? ¿Qué se imaginan? Es decir, estamos en un país con una guerra interna. Tenemos una tercera parte del territorio, ya ganó el crimen organizado, allí gobierna. En el resto del territorio está infiltrado el crimen organizado. Es una de las reclamos más grandes de la población. Queremos seguridad. Entonces yo no entiendo qué se imaginan que un mando civil va a ser mejor que un mando declaró militar. Oficialmente el fin de la guerra. A mí me recuerda en Oxxolotl,
yo vivía en una casa de una campesina y ella diario barría el piso para sacar a los, ¿cómo se llama? A los... malos espíritus. No, a los escorpiones, a los alacranes, ¿no? Y un día le dije, oiga, doña Lupe, ¿por qué no barre allí en el sótano? Porque allí es donde se están guardando los alacranes. Me dijo, no, es que en lo oscuro me da miedo. Pues sí. Bueno, y así es lo que estamos haciendo con nuestra guerra interna. La sociedad civil, bueno, algunos representantes de la sociedad civil dicen, ¡qué miedo! Un general comandando la Guardia Nacional. Pero es que estamos en guerra, ahí están los alacranes. Pero oficialmente no. Atacarlos. A ver, lo que se está tratando es el asunto de seguridad pública y de policía, que son asuntos civiles que la autoridad política y civil debería resolver. Si no lo puede resolver de esa manera, tiene opciones de políticamente costosas de declarar un estado de excepción y declarar una guerra interna a la cual se enfrente de una manera en la cual la sociedad completa participe para aceptar y decidir eso. Aquí el problema está en que la Guardia Nacional se está convirtiendo en una coartada para mantener el mismo esquema de militarización que se criticó en campaña y durante tanto tiempo, con razones muy compartidas por personas como quien habla. Pero bueno, el mando civil garantiza algo. Yo creo que el no mando civil nada. garantiza que se mantenga la visión de una sociedad y que no se imponga el peso fuerte de las fuerzas que están organizadas para exterminar al enemigo y que además tienen una marcada propensión a la violación de los derechos humanos al imponer su fuerza sin ningún razonamiento civil y sin ningún condicionamiento más que la liberalidad del ejercicio de la fuerza, no bruta, pero bueno, la fuerza militar frente a procesos Te sociales. aplaudió Mauricio Merino. Mauricio, muchas gracias. De acuerdo con Pero la Julio, Guardia Nacional no es autónoma, está debajo de un secretario de seguridad que a su vez está Desplazado, otro debajo florero. de un presidente. Durazo- Eso es lo Durazo preocupante. queda como florero, Eso hombre. es lo Sí, preocupante. Al poner otra vez. El militares, secretario de especialidad. seguridad no tiene ni una experiencia Explícame previa entonces, en seguridad. Sabina, ¿por Entonces qué yo el me lo quiero presidente imaginar, declara? yo me quiero imaginar a el señor Durazo discutiendo con un general Sí, claro. asuntos de seguridad. Diciéndole, haga esto, así, Bueno, así. entonces, si Entonces, ¿por qué pusieran un declaró el mando fin de la militar, guerra? pasaría lo mismo con su segundo de a bordo, que sería Sabina. el militar. Los asuntos militares son manejados por militares. Pero este no es un asunto no militar. debería ¿Por qué ser una declaró militar, es el entonces el tema. fin de la guerra? Contéstanos eso. Porque, no sé, pregúntale. O sea, obviamente no es una declaración falsa. Yo no vengo a representar al Pero a presidente. ver, para nada. hay dos temas que hay que separar. Primero que nada tiene que ver la Guardia Nacional como un tema de estrategia para combatir al crimen organizado. Y segundo, y también hay que revisar el tema, es la apropiación de la política por parte del presidente. Es decir, hago lo que quiero, como yo quiero, a pesar de que haya leyes, a pesar de que se haya estipulado otra cosa en los congresos. En el primero de los términos, y yo creo que hay que ser muy cuidadosos, Sabina, porque el concepto de guerra es un concepto retórico que adoptó Felipe Calderón para justificar una acción militar y que tuviera cierta legitimidad, pero creo que es un Es recurso... más, hasta quiso decir, yo nunca dije guerra. Después, Jamás sí. lo dije, pero ya estaba grabado. Pero es que el Cuando tema de uno va fondo... a Tamaulipas o No. Culiacán, están en guerra. No, a ver, se puede hablar de muchos términos y Ciudad se puede, Juárez están en guerra. se puede hablar de el tema... En Tijuana están en guerra. No, yo creo que hay que ser muy cuidadosos con el concepto. Bueno, es un concepto, la realidad es que están en guerra. No necesariamente. Yo creo que no el hecho de que haya necesariamente. crimen organizado Dile a la esparcido... gente que vive en Tamaulipas, estás en la calle y de pronto pasa un comando del crimen organizado disparando desde Bueno, las eso se ventanas llama de violencia, Galleta. eso se llama crimen organizado. Yo creo que es una guerra. Llamarlo guerra, a ver, vámonos a una analogía. Cuando George W. Bush decide invadir Afganistán o Irak, construye la idea de una guerra porque le gana legitimidad y le permite ganar unas elecciones. El concepto de guerra es utilizado por muchos políticos en el mundo para construir legitimidad en torno a sus acciones militares. Pero en Eso no México no quiere hay decir guerra. que la guerra sea real. Yo creo que hay Bueno, un es que problema sí de es real. crimen El organizado. problema en México es al contrario. Hay una guerra real y la sociedad civil, los líderes de la No, sociedad hay- civil lo están negando. Hay que tener mucho claro. cuidado. Hay una violencia extrema, hay una violencia en lugares donde ha perdido el control el mismo gobierno y el Estado. Eso no quiere decir que se tenga que usar una lógica de guerra para tratar temas de crimen organizado al interior de un país. Idealmente, la seguridad interior no debe corresponder a las Fuerzas Armadas de la nación.
las incursiones exteriores son las que tienen que ver con el ejército, y la seguridad interior tienen que estar a mando de mandos civiles, porque eso garantiza los derechos humanos internos y la adecuada funcionamiento del Estado como lo hemos concebido. Yo creo que el crear una fuerza que debe de replegarse, digamos, o atacar amenazas exteriores y ponerla a cargo de una cuestión interior, bueno, pues tergiversa todo el balance del Yo creo poder. que es una discusión abstracta sobre un tema real. ¿Le dio la solución a la opción de Sabina? Y en esas mismas opciones, Mauricio estuvo de acuerdo. Si es verdad que hay una guerra, el Estado siempre tiene la opción del estado de excepción. Claro, nadie se atreve. ¡Claro! ¡A huevo! Y para eso usan la coartada de el la Guardia estado de Nacional. excepción, señora Chicheñonech, va a haber toque de queda a las 9 de la noche. Abolición Nosotros de garantías. Abolición de garantías. Bueno, vamos no abolición, a poder suspensión. barrer, Y les recuerdo, barrer los pueblos. Si es que hay guerra. Con el ejército. Si hay guerra, eso No se respetan derechos humanos, Hay un no artículo hay para garantías eso. y constitucionales. 5 años por lo menos, porque así quedó la reforma, hay que recordar eso, por lo menos los próximos 5 años, la lógica de la militarización quedó plasmada en la reforma que dio lugar a la Guardia Nacional. Ahora, Después de eso se podrá discutir o no si volvemos a la lógica civil. Ahora, no deja de ser interesante que el comandante nombrado de la Guardia Nacional fue el jefe de inteligencia Sí, claro. del CISEN Sí, claro. en todo el periodo de Cedillo, que se presenta a la opinión pública como un especialista en inteligencia en materia de narcotráfico después dentro de las propias Claro. Fuerzas Armadas y que tiene también experiencia internacional en esa misma lógica de inteligencia. Es una... Graduado en la Escuela de las Américas, que sabemos lo que significa, la terrible Escuela de las Américas en Panamá, Exacto. con un doctorado en el cual su tesis para obtener el título fue la presencia de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico De durante el Felipe gobierno de Calderón, Calderón. Así es. integrante Así es. de la sección segunda del Ejército de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la de la inteligencia. Ahora, precisamente. en lógica, en términos de lógica, ¿cuál es la diferencia entre esta Guardia Nacional y la gendarmería de Peña Nieto y la estrategia de Felipe Calderón? Añadía yo lo el de uniforme. la inteligencia. No hay nada. Perdón, Emilio, ponía lo de la inteligencia porque probablemente con un halo de Pero esperanza. contesta mi pregunta, Mauricio. Con un halo de esperanza, lo que decía Julio hace un momento, sumándome a eso, a todos nos interesa que esto salga bien. Creo que en eso sí podemos Así estar es, de todos acuerdo. estamos de acuerdo. Bueno, lo que yo digo es que hay la que lo- darle las armas a los que entrar- usan las armas para que salga Sí, bien. entrar a balazos con violencia, más violencia demostrado ya en los últimos años de una manera dramática, que no es una forma de solucionar Así es, pero el un mando problema. civil Y no garantiza. entramos a balazos, No no lo abrazos. resuelve. Un mando civil es un ornamento. Perdón, hay datos Este, contundentes que dicen no. que enfrentar al crimen organizado que produce violencia, con más violencia del Estado, produce a su vez una espiral interminable. Claro. Estamos terminando un trimestre que según las mediciones exacto. conocidas es No por Andrés Manuel. probablemente el el más trimestre más violento desde Así que es. se Yo no mide la objeto nada violencia. de Ahora, eso, Sabina, yo me no detengo podemos en ignorar el, esos en el datos. asunto que a mí me parece puramente simbólico A mí- del mando civil. a mí de me que llama la- haya un señor con corbata, una señora con zapatos de tacón al mando de la Guardia Nacional. Me No, hay parece una regulación Sabina, militar Sabina, y hay una hipócrita. regulación civil, Justamente en la Sabina. lógica de la mayor participación de la sociedad civil, creo que sería muy importante que en México hubiera desde un secretario de la Defensa Nacional que fuera civil. En la mayoría de los países, Hay muchos excepto que en hacen. Guatemala y en México, los secretarios de la Defensa Nacional, porque lo que hemos vivido durante largo tiempo en México es este engaño discursivo de la interacción, de la lealtad y de la gran interacción del poder civil y el poder militar. Ha sido una fórmula para que el poder militar haga lo que quiera siempre y cuando mantenga No se al meta. poder civil. Es un acuerdo Exacto. Con su es un propia acuerdo regulación. con sus propias Ahora, regulaciones, sobre- con presupuestos, con dinero, con manejo, que son prácticamente inauditados porque son asuntos de seguridad nacional. ¿Cuánto perdimos los mexicanos durante el gobierno de Calderón o el desgobierno de Calderón y el de Peña Nieto? ¿Cuánto perdimos en el manejo de cientos de miles
de millones de pesos destinados a desplazamientos militares, a alimentación, a compra de armamentos, que son esas zonas oscuras, no auditadas, ejercidas por los mismos que, según ha dicho el propio poder federal actual, es decir, la gente de Andrés Manuel, se rompió toda esa mafia que durante años, desde Enrique Cervantes como secretario de la Defensa Nacional, se mantuvo en el control del narcotráfico, el control del crimen organizado, el control de los negocios institucionales de la propia Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina. Entonces lo que necesitamos son secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina que sean civiles. En algunos casos en España ha habido una mujer que ha sido secretaria de la Defensa Nacional. Estaba embarazada. Con tacones. Simbólico, Con tacones. Insisto, el error Sabina, es usar tacones cuando está no es embarazada. solo un asunto De hecho, simbólico. cualquier día es un error. Perdón, no es solo un asunto simbólico. ¿Los tacones? No, perdón, es un asunto. Mira, hay un ámbito militar, ya se dijo antes. Tienen sus tribunales, añado a la lista de Julio. Tienen sus propias normas internas de Fuero disciplina. militar. Militar siempre, al margen de lo civil, porque, y esta es la diferencia con otras policías, como los carabinieri, como los carabineros chilenos, son otras regulaciones. Los militares tienen su propio ámbito jurídico, Sabina. No pueden reaccionar de la misma manera que el resto de las personas, porque tienen ese ámbito de regulación específico. Ese ámbito de regulación propio es el que ahora va a estar a cargo de la Seguridad Pública de México por los próximos 5 años. No es un asunto simbólico de una persona que dirige o no una Guardia Nacional, es todo un esquema jurídico y toda una forma de operar al margen de las leyes nacionales. Y ojo, Mauricio. Pero en vista de los resultados de los civiles... Ojo, que no son los malos. No son los malos o los buenos. Es otro código. Es otro código porque sí, y lo hemos visto a lo largo de 13 años. Oye, van a actuar, agarra el arma y chingue su madre. ¡Vámonos! Así es. Claro. Se acabó. Oye, había 10 jóvenes. Había, cabrón. Lo vimos en Tlatlaya, la orden de no dejar muertos, de no dejar de exterminio, el índice de letalidad, los chavos del TEC. O sea, hay suficientes ejemplos y en estos lugares, Tamaulipas, Oiga, Chihuahua, ¿pero por qué se Sonora, chingaron esos Sinaloa, 20? Pues porque me llama. Claro, pues sí, para eso estoy. Además, claro, con algo que también resulta muy preocupante, el asomo explícito, la exposición del ejército a los negocios. Y a la corrupción. De manera explícita. Ya lo vimos. Se van a encargar del aeropuerto de Santa Lucía, van a ser ahora constructores y van a ser administradores. El asomar al ejército explícitamente a negocios oficiales es darles porciones de poder que aumentan el apetito o la voracidad de quienes históricamente han manejado el gran negocio de las Fuerzas Armadas. Yo estoy abiertamente por una mayor participación de la sociedad civil, de civiles en el manejo de los asuntos de las Fuerzas Armadas y ojalá y pudiéramos asomarnos a los entretelones de sus gastos, sus movimientos, sus decisiones. Pero, eso esperábamos de un gobierno Julio, de López Obrador y lo que tenemos hoy es la concesión y la entrega de más Pero poder. también Amén. hay una lógica que repite los errores del pasado, que es al construir un nuevo organismo o quitar uno viejo, se solucionan los problemas. Lo hemos visto 1000 veces. Que se inventa una nueva Secretaría de Estado y entonces ya se soluciona el problema de los indígenas. Que se quita la Secretaría de Estado, entonces ya se soluciona el problema de la corrupción. Ahora se llama Secretaría del Bienestar. Claro. Y que ponemos la Orwelliano. seguridad en la Secretaría de Gobernación, quitamos a la policía. Entonces, se ha intentado esta fórmula muchas veces. Se inventó la AFI, se inventó la Gendarmería. Es decir, la fórmula de construir una nueva institución y ya con eso se soluciona el problema es falsa. A tal grado que vimos en el último sexenio que después de haber sacado al ejército y que ahora sí ya con el ejército iba a tener mucho mejor funcionamiento la lucha contra el crimen, en las operaciones más delicadas sacaron al ejército y metieron a la marina porque no eran confiables, porque había casos de corrupción. Entonces, el problema de fondo no es si es el ejército, si es la marina, si se inventa una nueva Guardia Nacional, si se inventa la AFI, si tenemos una FBI mexicana. El asunto de fondo es que, primero que nada, no hay inteligencia, que es lo que decía Mauricio Merino, a lo que creo que ibas. No ha habido una aproximación de inteligencia, ha habido una aproximación de fuerza, y eso es un error cuando se está combatiendo al crimen organizado o a cualquier guerra, si quieres llamarla así, Sabina. Yo creo que también hay un tema de corrupción terrible interno, sea el ejército, sea la AFI, o sea cualquier cosa. Que estamos... Y sabes que a lo mejor también los momentos y la clientela. Desde que empezó esto con Calderón,
la cuestión fue, vamos a ayudar, nosotros vamos a ayudar a las Fuerzas Armadas, pero que nada más no se olviden de nosotros, porque nosotros estamos arriesgando aquí mucho. Claro. Cuando llega Peña sigue el asunto, pero ya el ejército dice, oiga, estamos con lo del marco regulatorio porque nos mandan a nosotros y luego nos van a culpar de las matazones, pero ¿sabe qué? Que los muchachos no lo saben hacer de otra manera. Entonces, ¿quién nos va a proteger a nosotros? Cienfuegos lo dijo mucho. Exacto. Sí. Denos el lugar en la Constitución para que nosotros podamos trabajar. Ni Pero la ley de Calderón, seguridad interior. ni Calderón, ni Peña Se se atrevieron. atrevieron. A ver, Así pero es. llegó el cliente nuevo, ¿eh? Oiga, si no es con nosotros no va a pasar aquí ni madre. así es. Los Así demás, sus compañeros expresidentes se culearon. Es Comandante. Es que yo creo Sí. que es un Se grado de culearon. realidad Métanos. que tiene que tener el país. Métanos porque Pues sí. nosotros le vamos a Así es. solucionar. Bueno, el vamos Y problema. le dio Así poder es. ahí, y le dio poder Además, al aeropuerto. A ver, y va a haber- además yo creo que estamos perdiendo el mapa total. Desde el inicio, ¿sí? este gobierno ha estado afirmando que tiene una estrategia nueva, compleja. Y cuando estamos hablando del mando de la Guardia Nacional, civil o no civil, parece que nos distraemos de todo lo que están haciendo al mismo tiempo. Por ejemplo, estamos muy cerca de que se despenalice la marihuana. Estamos también muy cerca que se despenalicen las otras drogas. Bueno, eso es parte de un plan. Se va a pasar de- hasta septiembre, hasta el siguiente Es periodo decir, ordinario. Sabina, No pero es también cierto, se también se penalizaron, está hablando se quitó cuando la prisión, perdón, ¿te nada acuerdas más, lo de la se prisión está hablando de preventiva no nada más? perseguir a los capos, sino a la base social del narco. Sí hay que, yo nada más estoy diciendo, no regresemos a nuestras muletillas de que el gobierno es siempre tonto. A veces no no. es tan tonto. En este caso sí tiene una estrategia más compleja que los gobiernos anteriores. Va a resultar, bueno, primera pregunta, ¿realmente la van a aplicar? No estamos seguros. Veremos la Veremos primera en matazón. unos A ver, meses. Sabina, ¿por qué no vemos entonces la legislación secundaria? Nada más te que ahí recuerdo viene que en la la lista discusión. que estás haciendo ya se aprobó una reforma por la cual se añaden delitos Sí. y se les quita y se les Prisión pone prisión preventiva. preventiva obligatoria. Lo que significa en términos llanos, Que te agarran y vas para Y adentro y, vas no para sales. que no hay eso y no presunción sale. de Y no sale. inocencia. ¿ok? Siempre. Junto con la aprobación Y los de la militares Guardia como Nacional. coadyuvantes del Ministerio Público, capaces de Nada más detenernos hay que recordar aquí eso, si tiene para sospecha poner de que el estamos... plano completo. Sí, claro. Ahora, del otro lado, Con la complejidad que tiene en la realidad. con toda la complejidad que ya enunciamos del número de muertos que tenemos y de la Claro, enorme y nos engañamos violencia cuando creciente. reducimos No nos todo a engañamos un cuando- tema de mando. Si No. los militares creen que aquí estamos traficando con Vamos a ideas, discutir. pueden entrar aquí como coadyuvantes Claro. del Ministerio Público Así es. a llevarnos. Así Vamos es. a revisar la legislación secundaria porque está pasando algo más. La Guardia Nacional se aprueba y se pone en funcionamiento y todavía no están las leyes secundarias que la van a regular porque no se han hecho. Y se va a haber una intensa discusión ahí y viene viene el efectismo inicial. Seguramente mucha gente va a estar contenta de ver el patrullaje por las calles, van a bajar los índices en lo inmediato. Así ha sucedido siempre, en Tamaulipas, historia. en Guerrero, en todo. Es un efecto inmediato de apariencia y luego viene la realidad de la conjunción con los poderes fácticos del narcotráfico y el crimen organizado, las tropas que se hartan de estar siempre en acción y van a la diversión a los centros nocturnos y abusan de mujeres y de jóvenes. Esa es la historia de siempre y el abatimiento del enemigo social al 100%. No dejes huella de nada. Casi en todos los temas. Han sido tan exquisitos los temas que casi en todos hubo acuerdo de casi todos hoy en Debatitlán. Eso es histórico. Sí, Es histórico. nos estamos echando a perder. o la realidad se está echando a perder y nosotros estamos sobreviviendo a ella. Pero hubo acuerdo en casi todo. La próxima semana, y así las próximas semanas, se van a poner más cargadas y van a ser mucho más difíciles y los temas más Bueno, espinosos. es que Emilio estuvo un poco callado hoy. Sí, hoy. Por eso estuvimos de Pues acuerdo. No me dejó hablar Mauricio. El próximo, Monopolizó la palabra. El próximo viernes habrá Debatitlán. Gracias, Emilio. Muchas gracias, gracias. Julio. Gracias, Broso. Sabina, querida. Buen fin de semana. Gracias, Mauricio Merino. A ti, Broso. El lunes a las 7, si tienen radio, se lo meten por las orejas. ¡Órale! Bueno, ¿y cuándo vamos a ir a ver a Sabina?